Hola hermanas y bienvenidas a este nuevo estudio de la carta a los Efesios. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 4, versículos del 7 al 16. Pero antes de comenzar el estudio, quisiera que tuviéramos un momento de oración. ¿Sí? Oremos. Amado Dios, Señor, le damos muchas gracias por este día. Gracias por este tiempo que podemos, Señor, estudiar. Gracias también porque nos da la oportunidad de poder estudiar, Señor, juntas este mismo estudio, Señor. Le damos gracias porque podemos acudir a usted, Señor, siempre en oración, a través de su palabra. Le pido, Señor, que pueda abrir nuestros corazones, que podamos aprender cada día más de usted y que podamos también, Señor, honrarle y alabarle en todo. Le damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Avancemos entonces con el estudio de hoy día. Vamos a revisar capítulo 4, versículos del 7 al 16. ¿Sí? Vamos a comenzar leyendo los versículos. Bien, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que creciendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, son varios pasajes, ¿sí? Vamos a hacer primero un pequeño resumen de lo que vimos en el estudio anterior, sí, con mi hermana Paulette. Vimos con ella que éramos un cuerpo, sí, un cuerpo, unidas solo por un espíritu, una fe, un mismo Señor, y profundizamos en todo aquello que nos une, sí. Pero ahora estamos viendo del versículo 7 al 16 y comienza con pero. ¿Sí? El versículo 7 dice, pero este es un cambio de enfoque, ¿sí? No de tema, porque viene hablando de la unidad, ¿sí? Va a seguir hablando en estos pasajes de la unidad, pero de una forma diferente, ¿sí? De un aspecto distinto, ¿sí? ¿Qué aspecto? Bueno, aquí hay una gracia, ¿sí? Hay una gracia que Dios nos da, ¿sí? Pero nos da como Él la quiere dar. Ahí dice, en la parte B dice, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces vamos a ver qué gracia es esta, ¿sí? Y avancemos en el versículo 8, 9 y 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y esto de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces acá lo que está haciendo Pablo es recordarnos que Jesús, el que ascendió, ¿sí? Después de su muerte, también fue a lo más bajo, ¿sí? A lo más bajo de la tierra, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, ¿sí? Y eso lo hemos leído en Filipenses, ¿sí? En Filipenses 2, del 6 en adelante. Pero finalmente fue levantado, ¿sí? Y nos levanta a ti y a mí como cautiva que éramos, ¿sí? Lo que está haciendo es recordarnos nuestro estado anterior a Cristo, ¿sí? Pero también dice que está por encima de todos, ¿sí? Por sobre todo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver ministerios para la unidad, ¿sí? Y eso lo podemos ver del versículo 11
hasta el 13, ¿sí? Y vamos a revisar el versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, en estos versículos se nos indica cuáles son los dones que en su gracia Dios da a la iglesia, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar la unidad, ¿sí? Ese es el sentido. Esta es la gracia mencionada antes en el versículo 7. ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a ver una gracia especial? Bueno, esa gracia es la que va a mencionar acá, ¿sí? Y vamos a partir uno en uno. Primero lo que vamos a hacer, vamos a ver qué es apóstoles, ¿sí? Apóstol. Bueno, apóstol era un embajador especial de Dios para edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso era un apóstol. Profeta, ¿sí? Profeta eran maestros que también recibían revelación de Dios, ¿sí? Actualmente no están vigentes. Evangelistas son aquellas personas que tienen una gracia especial para predicar las buenas nuevas, ¿sí? El evangelio. Y lo último, que es pastores y maestros, ¿sí? Esto es en conjunto. Entendemos que pastor y maestro está hablando de un mismo ministerio, ¿sí? Son pastores que guían la iglesia y que además tienen esta gracia de poder enseñar, ¿sí? Esta gracia especial. Acá les voy a dejar el significado de cada uno de ellos para que puedan también tomar nota si es que así desean. Bien, continuemos con versículo 12, ¿sí? Vamos a continuar con el versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el propósito de estos dones, sí, son para la edificación. Siempre pensando en edificación. De crecer unos con otros en conjunto, unidos, ¿sí? La unidad y el servirnos nos va a llevar a que seamos completamente maduros, ¿sí? A que tengamos mucha más fe, ¿sí? Más fe y también más conocimiento de Cristo, ¿sí? Como dice el pasaje, de la plenitud de Cristo. Dice, de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, como iglesia debemos parecernos más a Cristo, ¿sí? Esto debe ser donde va nuestra mirada, donde nosotras nos enfocamos, ¿sí? Parecernos más a Cristo. Y vamos a continuar con la última parte del pasaje, que es como creciendo en esta unidad, ¿sí? Estamos hablando de unidad en todo lo que hemos leído anteriormente, pero acá vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Cómo crecemos en esta unidad. Y eso lo vamos a revisar del 14 al 16, ¿sí? Vamos a leer primero el 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí la palabra fluctuante tiene que ver con esta idea de ser personas inestables, ¿sí? De que cambian muy fácil de opinión, de creencia y sobre todo en asuntos espirituales, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, entender y vivir como Cristo indica, ¿sí? Segundo, reconocer nuestra necesidad de la iglesia. Necesitamos una iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo, necesitamos de esta iglesia. Debemos tener una fe, ¿sí? Debemos tener más fe, pero no una fe cualquiera, sino que una fe firme. Debemos tener comunión, mucha comunión, hermanas. Entender y saber que nos necesitamos las unas de las otras, ¿sí? Nos necesitamos. Y Pablo dice que para crecer y madurar necesitamos dejar de ser niños, ¿sí? Los niños son cambiantes, los niños son impredecibles, ¿sí? Pero necesitamos dejar de ser niños. Y el engaño a nosotras, a las creyentes, no viene de una forma así como el engaño rápido, sino que viene de formas sutiles
Y esto me hace recordar mucho cuando Satanás engaña a Eva, ¿sí? La engaña de cierta forma con una media verdad y una media mentira, ¿sí? Entonces, si no estás firme, si no estamos firmes, si yo no estoy firme, no estoy conectada a este cuerpo, no estoy unida a esta fe, ¿sí? Va a ser muy fácil que me engañen, ¿sí? Necesitamos unas de otras para darnos cuenta del engaño cuando venga, ¿sí? Si estamos atentas, si estamos unidas con mi hermana, si estamos complementadas, vamos a saber que nos están engañando, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta. Así que muy atenta al engaño, ¿sí? Y avanzamos con la última parte, que es versículo 15, ¿sí? 15 y 16. Vamos a leer primero el 15. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Acá palabras muy importantes son amor y verdad, ¿sí? Hablamos de la verdad, sí, pero en amor. La manera que nos tratamos, la manera que nosotras buscamos la verdad. A veces puede que nuestra hermana o hermanos estén equivocados. Bueno, vamos a tener amor hacia él, ¿sí? Y vamos a decirle algo, pero en amor, ¿sí? Siempre en amor. Y también saber que Cristo es la cabeza, ¿sí? Y aquí, en este pasaje, vuelve a hablar de la unidad, ¿sí? Crezcamos en una cabeza, ¿sí? ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza. Último versículo, versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Dios no hizo la iglesia como una pirámide, ¿sí? Como una pirámide que está el pastor arriba y luego venimos todos. No, la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo. Aquí dice que cada miembro es importante, ¿sí? Cada miembro es necesario. Es como si yo no tuviera el dedo chico del pie, ¿sí? ¿Qué pasa? Pierdo el equilibrio, ¿sí? Totalmente. Entonces, todas somos dependientes unas de las otras. Todas nos necesitamos, ¿sí? Yo necesito a mi hermana me necesita a mí. Entonces, somos todas importantes y muy importantes en este cuerpo, ¿sí? Que es la iglesia. Vamos a ver en resumen lo que vimos hoy día, y vimos principalmente que la gracia de Dios es para la unidad, ¿sí? Vimos dones de Cristo para la unidad, vimos ministerio y autoridad de Cristo, vimos también ministerios de la unidad, que vimos 4, ¿sí? Los vimos detalladamente cuáles eran, y vimos el propósito de estos ministerios. También vimos cómo crecemos en la unidad, dejando de ser niños, sí. Y también vimos ahora hace poquito que es un cuerpo con una cabeza, ¿sí? Bien, vamos a aplicar este pasaje que hemos leído, ¿sí? Que hemos aprendido. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tomando la provisión que Dios nos da, su gracia para lograr la unidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Sirviéndonos de los ministerios que Dios nos ha provisto en nuestra iglesia local. Por ejemplo, nuestro pastor, ¿sí? Nos vamos a enfocar en nuestro pastor. ¿Cómo lo podemos aprovechar? ¿Sí? ¿Cómo aprovechamos esta gracia que Dios nos da? Primero, reconociendo la autoridad del pastor como parte de la gracia, ¿sí? Que Dios da a la iglesia, ¿sí? Reconociendo la autoridad de nuestro pastor. Es importante recordar que están vigentes de estos oficios que vimos, ministerio. Está vigente evangelista y pastor maestro, ¿sí? Eso está vigente. Ahora quisiera que tuviéramos un tiempo de practicar, ¿sí? Este pasaje, que lo podamos llevar a nuestra vida, ¿sí? A veces nos pasa que estamos leyendo y decimos, y Pablo le está escribiendo a los hermanos, pero no, Pablo nos escribe a nosotros también, ¿sí? Y también esta palabra la podemos aplicar a nuestras vidas, ¿ya? Entonces queremos aplicar palabra del Señor a mi vida. Entonces, en la semana que viene, próxima, quiero que pongamos mucha atención a la enseñanza y predicación que hay en nuestra iglesia local, ¿sí?
Quizás llevar una libreta, un lápiz, idealmente, ¿sí, hermana? Enfocadas en la predicación que se va a dar, ¿sí? No predicaciones de YouTube, y con esto no quiero decir que está estrictamente malo ver predicaciones de YouTube, pero sí que no sea lo esencial, que no sea lo primordial, que no sea lo primero que yo vaya, no, ¿sí? Sino que ir a la palabra que me va a dar mi pastor en mi iglesia local, y con las anotaciones que yo tenga puestas ahí, poder practicarla en la semana, ¿sí? Poder practicarla, poder ver si hay palabras raras, investigar más allá. Y si tengo dudas, que probablemente las voy a tener, si lo estoy investigando voy a tener dudas, acercarme a mi pastor, acercarme a él, pedirle ayuda, pedirle consejo, y también ver que él también me puede edificar a mí, ayudándome, ¿sí? Ayudándome a resolver estas dudas. Así que las dejo con este desafío, que podamos estar atentas a la enseñanza que nos dan en nuestra iglesia, a las predicaciones. Tenemos buenos pastores, buen pastor, en este caso tenemos al pastor Víctor, y tenemos buenos maestros también. Entonces es muy importante que estemos atentas y podamos hacerlo de buena forma, recibir la enseñanza, ¿sí? Bueno, quisiera que termináramos en oración este estudio que hemos tenido hoy día, ¿sí? Oremos, hermanas. Amado Dios, le damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque usted nos provee de un pastor, Señor, en nuestra iglesia. Gracias por su vida. Le pido que podamos siempre ser edificadas, Señor, que podamos estar unidas cada día más, y que podamos también cada día buscarle a usted en su palabra y en oración. Y le pido también por este tiempo que hemos tenido, que le agradecemos por ese tiempo, y queremos también terminar, Señor, de alabarle en todo. Le damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, las invito a que sigan estos estudios, que mediten en la palabra del Señor y que puedan crecer en ella cada día. Un abrazo y que tengan buena semana. Chau.